Si alguien ahora viniera a la iglesia y dijera, quien diga que es cristiano, lo mato, ¿realmente diremos, yo creo? Amén. El que diga que sí, sabemos que realmente esa persona cree en el Señor y que él cree que será salvo. Amén. Pero el que dice que no, ahí está la verdadera pregunta. Amén. Me gustaría ya leer en Lucas 4, del 14 al 30. Lucas 4, del 14 al 30. Amén, dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. Y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al instante y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Entonces él les dijo: Sin duda me citaréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y dijo: En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre la tierra. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada su ciudad, para despreñarle. Pero él, pasando por el medio de ellos, se fue. Amén. A esto os pregunto: ¿por qué creéis que los que estaban ahí en la sinagoga realmente no pudieron escuchar la palabra de Dios? Como hemos podido ver, ellos estaban ahí, pero simplemente escucharon la palabra, pero no la integraron. Por decirlo así, pasó la palabra por el oído, pero realmente no lo escucharon. Amén. Y el motivo de esto, el primer motivo fue la duda. Amén. Como vemos, creo que era en el versículo 24, dice: ¿No es este el hijo de José? Amén. Lo primero que se preguntó esa persona es: ¿el que me está predicando en verdad también es humano? Entonces, ¿qué le da ese poder a él que yo no tenga? ¿Por qué él puede decir estas cosas y yo no? Amén. Como vemos, es una cosa que puede ser una barrera para nosotros, para los cristianos, es la duda. Que si realmente lo que estemos escuchando o
lo que realmente queremos escuchar viene de una persona, por ejemplo, en este caso, a veces en la iglesia el pastor, que puede ser que Dios le esté utilizando, pero nosotros dudamos si de verdad es Dios o no. Amén. Y eso, como cristiano, es causado por la falta de fe. Amén. Porque la duda para el cristiano es la falta de fe. Porque si un cristiano realmente cree en Dios, sabrá diferenciar de lo que es de Dios y de lo que no es de Dios. Amén. Y muchos también creen que pueden creer un día que Dios existe y el siguiente que no. Que como vemos ahí en el mundo, hay muchos que dicen ser cristianos, pero si tú realmente le preguntas, ¿y tú de verdad lees la Escritura o tú de verdad practicas lo que Dios te enseña? Ellos te dicen, no. Y después el siguiente día los puedes ver con personas diferentes y que realmente ellos digan que de verdad que no creen. Amén. Así que una cosa que debemos fortalecer como cristianos es la fe, para evitar dudar sobre si realmente Dios existe o si no, o si realmente lo que estamos escuchando es de Él o no. Amén. Me gustaría leer en Hebreos 11, versículo 1. Amén. Hebreos 11, versículo 1. Que dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. También me gustaría leer en Hebreos 11, el versículo 6, y en Romanos 5:1. Amén. Dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es renumerador de los que le buscan. Amén. Y en Romanos 5, versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Amén. Así que una cosa muy importante como cristiano es la fe. Amén. Otra barrera que nos ponemos nosotros mismos es nuestro corazón. Porque a veces nosotros mismos no escuchamos la palabra del Señor porque simplemente endurecemos nuestro corazón. Por ejemplo, a lo mejor el Señor puede estar hablando por medio de otra persona, pero nosotros no queremos escuchar esa cosa, sino que endurecemos nuestro corazón porque sabemos que a lo mejor esa cosa la estamos haciendo mal. Amén. Es decir, que hay veces que nos damos cuenta de que nos estamos desviando por medio de otra persona que está utilizando el Señor y debido a eso endurecemos nuestro corazón para no escuchar lo que el Señor está diciendo. Amén. Es como si nosotros estamos en una clase, por ejemplo, y el profesor está explicándonos una cosa y nosotros no queremos escucharla. Esa cosa a nosotros no se nos va a quedar porque no estamos prestando atención. Amén. Al igual que si estamos en llamada con alguien y digamos no hay cobertura, ¿no? O estamos haciendo otra cosa y no estamos prestando atención. Pues del mismo modo también a lo mejor olvidamos lo que nos está diciendo o recordamos algunas cosas pero no la integramos. Amén. Así que debemos pedirle al Señor que Él nos ayude para poder ponernos en un camino más recto, es decir, tener un corazón más puro y que el Señor nos cambie nuestro corazón. Amén. Me gustaría leer en Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Amén. Dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente,
para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Amén. Así que debemos pedirle a Dios sobre lo que de verdad debemos hacer. Es decir, debemos pedir que el Señor sea nuestra luz y guía. Amén. Porque si nosotros le pedimos al Señor, como dice en Mateo 7, del 7 al 8, si nosotros le pedimos algo al Señor, Él nos dará. Porque ¿qué padre no quiere darle algo a su hijo? Amén. Y como Él es nuestro Padre, Él intentará llevarnos siempre hacia bien. Amén. Otra de las barreras que nos puede estar afectando para escuchar la palabra del Señor es nuestra voluntad, es decir, que nosotros queremos hacer lo que nosotros queramos y no lo que el Señor. Y eso es igual que como el orgullo, que endurecemos nuestro corazón, pero en este caso es empujando a nuestro ego, pensando más en nosotros que en este caso sería en Dios, sino que, por ejemplo, el Señor nos dice algo y nosotros, en vez de hacerle caso, ya no es que no lo escuchemos, sino que lo escuchamos, pero pensamos en nosotros mismos, sino a lo mejor el Señor nos dice que evangelicemos a las personas de fuera y nosotros no lo hacemos por el qué dirá la gente, ¿no? De verdad tengo que hacer yo esto, no puede hacerlo otra persona. A lo mejor decimos, yo soy muy bueno para esto, mejor que lo haga otra persona. Yo tengo otras cosas que hacer. Amén. Y otro motivo que también nos impulsa a no poder escuchar al Señor es el miedo. Como estaba diciendo antes, a lo mejor vamos también fuera y decimos, ¿y qué dirá la gente si les digo que soy cristiano? A lo mejor me critican, me dicen algo, pero en verdad, si realmente creemos en el Señor, eso no nos tiene que importar, porque Él murió por nosotros en la cruz y a Él también le criticaron, ¿no? Y como decía la pastora antes, que nosotros también, como en los otros tiempos también fueron perseguidos, nosotros también seremos perseguidos, amén. Y sobre todo el miedo influye más en los jóvenes, que a lo mejor si decimos en nuestro instituto que somos cristianos, que piensan, a lo mejor nos van a hacer bullying o algo, se van a reír de nosotros, nos va a afectar en algo, pero en verdad, si nosotros le decimos a la gente que somos cristianos, la gente no le va a dar mucha importancia, sino que va a pasar de ellos, simplemente saben que eres cristiano y ya está. Amén. Me gustaría leer en 2 de Timoteo, 2 de Timoteo 1, 7. Amén, que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Así que como vemos en este versículo, debemos ser valientes, amén. Porque con el Señor todo es posible, amén. Y otra barrera puede ser la amargura o el enfado, amén. La amargura y enfado también influyen porque cuando nosotros tenemos resentimiento contra algo o simplemente estamos enfadados, no prestamos atención a lo demás, sino que simplemente pensamos también en nosotros. Es decir, el enfado nos influye también en nuestro ego, nos impulsa nuestro ego y nos hace sentir como, en ese sentido, más poderosos, ¿no? Sino que cuando estamos enfadados no pensamos en la persona de enfrente, sino en... A ver cómo explico. Sino que pensamos que nosotros somos, por decirlo así, más potentes que esa persona en ese momento. Amén. Y eso puede hacer que evitemos escuchar al Señor, porque el Señor en ese momento nos puede decir,
estate quieto, tranquilo, pero sin embargo nosotros no escuchamos eso, sino que elegimos otro camino. Amén. Hay muchos ejemplos de personas que se han enfadado y han hecho cosas que realmente no querían, que seguramente la habremos experimentado nosotros mismos. Así que debemos pedirle al Señor que nos ayude a poder tener dominio propio, como dice aquí en 2 Timoteo 1:7. Amén. Aparte, cuando estamos enfadados, nuestro corazón cambia. Nuestro corazón se convierte en un corazón de piedra, ¿no? Que alguien nos dice algo y tampoco lo escuchamos. Ya no sea solo el Señor, sino cualquier persona. Amén. Y me gustaría leer en Efesios 4:31 y Job 21:25. Amén. 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 El Señor dice: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Amén. Y también me gustaría leer en Job 21:25. Mientras otro muere con alma amargada y sin haber probado nada bueno. Amén. Debemos pedirle al Señor que nos ayude porque, como dice aquí en Job 21:25, mientras otro muere con alma amargada, es decir, esa persona no ha podido ser salva, sino que ha muerto con ese resentimiento y lo que ha hecho, lo que le ha impedido llegar al cielo. Amén. Amén. Así que para concluir, debemos intentar alinearnos con la voluntad de Dios, es decir, hacer lo que Dios realmente quiere que hagamos nosotros. Que para eso estemos aquí, ¿no? Como dice la iglesia, que es Efesios 4:12, para perfeccionamiento de los santos, amén. Así que debemos también intentar rendirnos, intentar ser bautizados de nuevo, intentar creer de nuevo en Señor, creer plenamente, como dice en Romanos 12, del 1 al 2, que debemos renovar nuestros corazones, amén. Y para concluir, Dios no es que esté callado, ¿no? Sino que Dios siempre nos está hablando. Pero hay barreras que no solo sea el enemigo, sino que también nosotros mismos ponemos para no poder escuchar su palabra. Amén. Esas barreras, como he dicho antes, puede ser nuestro corazón, la duda, el orgullo, el miedo, la falta de voluntad y muchas otras cosas. Amén. Un ejemplo breve es, por ejemplo, a lo mejor una persona puede idolizar su pelo o su móvil sin darse cuenta, ¿no? Puede pasar mucho más tiempo con el móvil o con su pelo o lo que sea que con el Señor. Y eso sería un ejemplo de idolizar algo que sería una barrera también. Amén. Así que debemos orar para que el Señor nos ayude a tener un camino recto y estar con Él sin alejarnos de su propósito y intentar no distraernos con preocupaciones mundanas o preocupaciones cotidianas. Amén. Y el primer paso que debemos hacer es reconocer que si lo que estamos haciendo, con lo que estamos haciendo realmente podemos escuchar al Señor o no. Amén. Que si realmente estamos con Él o si realmente estamos al otro lado. Como dice el Señor, que no estemos en un camino tibio, sino que estemos en un camino que realmente queramos. Amén. Porque Dios no nos obliga a seguirle, sino que Dios nos da la oportunidad de acercarnos a Él o no. Pero si de verdadmente le buscamos con sinceridad y dejamos al lado las excusas, ahí podemos escuchar la voz del Señor y Él nos guiará. Amén. Y eso es todo por hoy.